de la UNAM. Él es maestro en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre por parte de la Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Ha presentado más de 280 conferencias, publicaciones científicas y de difusión a nivel nacional e internacional. Y ha supervisado más de 60 proyectos de investigación. Todas estas actividades están relacionadas con medicina y el manejo de fauna silvestre. Fue presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCAR, entre 2003 y 2007. Ha elaborado también como profesor de asignatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con temas de fauna silvestre, tanto en licenciatura como posgrado. Ha sido es director general de los zoológicos y conservación en fauna silvestre en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México desde el 2019 y labora desde el 2009 como profesor titular C, investigador de tiempo completo en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Departamento de la Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, le damos un fuerte aplauso, bueno, una bienvenida justamente al doctor Fernando Gual. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Gual, ¿puede ya compartir su presentación para que la podamos ver? Bien, ahí ya se alcanza a ver, espérenme. Perfecto, muy bien, doctor Gual. Bien, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación al seminario. Siempre es un gusto pues, platicar de estos temas con toda la gente interesada a través de estos foros que nos permiten difundir la labor que se realiza todos los días y que a veces se nos olvida platicarle a los demás, ¿no? A veces estamos tan metidos en el trabajo diario de atención a los animales silvestres que tenemos bajo cuidado humano en los zoológicos que se nos olvida difundir pues esa labor que la gente no se da cuenta. A veces con las visitas a los zoológicos, pues algunos interesados leerán los letreros, algunos otros participarán en alguna actividad educativa o preguntarán, pero muchos no lo harán y a veces es difícil llegar a todos los millones de visitantes y pues esperamos que a través de la educación informal y actividades educativas pues lleguemos a más personas, por lo que nos da mucho gusto platicar a través de estos foros y agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias y el seminario. Bien, vamos a hablar de la labor de los zoológicos en general y en cuanto a conservación, que ahorita vamos a ver que hoy en día pues, la conservación es la misión primordial. Como Noé nos platicaba, soy profesor tanto de la UNAM como de la UAM y me gusta mucho iniciar estas pláticas con este esquema que es muy gráfico. Son los animales camino a la extinción. Esos son 2 tigres, pero esos mismos tigres podrían ser 2 jaguares o 2 monos araguatos o el animal que ustedes estén interesados y que esté en peligro de extinción, y pues van camino a la extinción, como muchas especies que hoy en día se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, a pesar de que ahí la extinción está cerca, ¿no? Está muy cerca, hay desviaciones, ¿no? Y hay caminos alternativas para darse la vuelta, ¿no? Y tomar otro camino que depende de nosotros mismos. Por un lado, pues están los gobiernos que pues tienen la experiencia y los permisos para trabajar con estos animales, pues muchas organizaciones multinacionales que le dicen, vente para acá, tigre, yo te ayudo, yo tengo la lana para ayudarte. Por ahí las ONGs
dicen, espérenme tantito, tigres, aquí los que sabemos del tema somos nosotros, mejor vente con nosotros. Por ahí el ecoturismo, hoy yo te ayudo. El uso racional o aprovechamiento sostenible de los recursos, yo también te ayudo. Y por ahí, en chiquito, pues están los zoológicos. Ahí podremos decir, ¿no? Vente, tigre, yo te ayudo, aquí te cuido, acá adentro, ¿no? Elimino todos esos riesgos que hay en vida silvestre hoy en día y yo te cuido aquí adentro. Entonces, simplemente es para ilustrar que hay muchos caminos a tomar para desarrollar la conservación. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero a veces con malas ideas o que no está preparada para tomar esas decisiones, y muchos hablan de eso, ¿no? El camino a la extinción está pavimentado con buenas intenciones, hay muy buenas intenciones, pero hay que acercarse a la gente que sabe del tema, ¿no? Y esa gente está repartida en las dependencias gubernamentales, en los zoológicos, en los acuarios. ¿Quién más tiene la mayor experiencia del manejo de estas especies que los cuidan todos los días, ¿no? Entonces hay que colaborar y hacer este trabajo en conjunto. Hay historias que no nos gusta platicar, o más bien sí debemos de platicarlas porque son historias de extinción y hay muchas especies que ya no existen, aunque hay gente, genetistas tratando de recuperar especies extintas genéticamente. Seguramente con la tecnología que tenemos hoy en día podremos recuperar algunas, pero pues no es nada más recuperar al mamut, sino todas las condiciones en las que se encontraba el mamut y que ya no existen. Entonces es algo difícil, ¿no? El ecosistema ha cambiado y pues a lo mejor hay especies que ya no es factible que sobrevivan hoy en día, ¿no? Entonces, México no es la excepción. El carnívoro terrestre más grande de México no existe, está extinto, el oso gris mexicano. El carpintero más grande del mundo, orgullosamente mexicano, el carpintero imperial, pues solo lo podemos ver ahí en ciencias, en los museos, en la colección de aves y nada más, no existe uno solo vivo y está extinto, ¿no? Entonces, pues esto también sucede en México. Para entrar en contexto, pues los zoológicos no es algo nuevo, ¿no? La primera colección de animales la ubican en la ciudad de Ur, en Sumeria, por allá entre el Tigris y el Éufrates, que nos platican de esa civilización de Mesopotamia fabulosa. Bueno, tenían su zoológico hace más de 4,000 años. Ya existía una colección de especies que llevaban de otras partes del mundo. Originalmente los zoológicos eran pues colecciones de animales salvajes que mantenían principalmente la realeza, ¿no? Los nobles, la realeza, para mostrar el poderío que tenían y que pues también podían con animales silvestres y mostrárselos a sus súbditos, a su gente, a sus invitados. En todas las grandes civilizaciones del mundo hubo colecciones de este tipo de animales, los persas, los griegos, los romanos, los chinos, todos, ¿no? Y México, pues no podía faltar, y Moctezuma, documentaron, con la llegada de los españoles, documentaron el zoológico de Moctezuma y Casa de las Aves. Posteriormente, ya los zoológicos que le llamamos modernos iniciaron en la segunda parte de los 1700 y en 1800, en ese siglo, el siglo XIX, pues ya se construyeron zoológicos en las principales ciudades del mundo, que originalmente conocían como las casas de las fieras, ¿no? Ahí, pues en un mapa antiguo, donde se ubicaba la Casa de las Aves de Moctezuma. Entonces, no somos ajenos como mexicanos a estas colecciones antiguas de animales.
hubo algunos primeros intentos de hacer conservación en zoológicos. Originalmente la gran mayoría, por no decir que todos, con excepción del Zoológico de Londres, que no abrió sus puertas al público visitante originalmente, se abrió solo a científicos del tamaño de Darwin y artistas, pintores que iban a ver animales que de otra forma no hubieran conocido. Posteriormente decidieron abrir al público visitante para mantener el zoológico y cobrar la entrada, pero la gran mayoría de zoológicos se iniciaron simplemente para ser lugares recreativos, y empezaron a ver que podían tener otras funciones. Por ahí ahorita se está revisando a través de un grupo multidisciplinario de expertos en diferentes temas, el tema de bisontes. Bueno, el Zoológico de Bronx intentó hacer iniciar un programa de conservación, de mantener un grupo de bisontes que estuvo a punto de extinguirse, el bisonte de llanura, por la cacería desmedida que hubo por diferentes razones durante la colonización de Norteamérica, y fue de los primeros intentos. Más adelante, por los 60s, ya se hablaba de una especie de arca de Noé, como zoológicos, que hoy en día va mucho más allá que el resguardo de animales silvestres, ¿no? Hoy en día, pues, de lo que fue la caza de las fieras del siglo XIX, del origen de todos esos zoológicos, pasando por los parques zoológicos con diferentes objetivos y temática de los zoológicos, motivos de preocupación y tipo de exhibiciones. Todo esto ha ido evolucionando gradualmente y no paralelamente entre un zoológico y otro, hacia centros de conservación del siglo XXI, pues, en donde el medio ambiente es lo importante y el tema, hablar de ecosistemas, de conservación global, de redes organizadas para recuperar especies, exhibiciones. Ahorita entramos al tema de exhibiciones, inmersión del paisaje, etcétera. Hoy en día, aunque hay dos formas en las que tradicionalmente hemos platicado y hablado de que hacemos conservación: conservación in situ en su lugar de origen, conservación ex situ fuera de su lugar de origen. Pues hoy en día tratamos de vincular esas dos para no separar una cosa de otra. Conservación es una sola, ¿no? Conservamos ecosistemas, conservamos las especies junto con todo su entorno, y una de las herramientas, como decía, es los zoológicos, una de las herramientas, ¿no? Entonces, hoy procuramos hablar de una conservación integral o integrada que vincula las dos acciones, ¿no? In situ y ex situ. Algunos le llaman sorta-situ a este tipo de conservación. La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios habla de conservación integrada. Todos pueden, a través de las ligas de la WAZA, WAZA, consultar en varios idiomas esta estrategia y aprovechar la información disponible. ¿Qué quiere decir conservación integrada? Demostrar vínculos entre la conservación ex situ y la conservación in situ. Y tenemos varias herramientas. Hace algunas décadas hablábamos de que los zoológicos modernos tenían 4 objetivos primordiales: recreación, investigación, educación y conservación, y lo repetíamos por todos lados, ¿no? Hoy en día la misión primordial de los zoológicos es la conservación a través de herramientas. Ahí entran esos objetivos anteriores, ahora son herramientas para lograr la conservación integrada. ¿Qué herramientas tenemos para hacer conservación? Conservar poblaciones silvestres. Ahorita vamos a mencionar brevemente ahí el tema. Ciencia e investigación. Tiene que aprovechar este material biológico importantísimo. Si no, no conoceríamos muchas de las especies. Las conocemos gracias a que las pudimos estudiar en un zoológico, en un acuario. Manejo de poblaciones, manejo colaborativo de las especies. Ahorita
platicamos brevemente, Cóndor de California, Lobo Mexicano. Es un programa colaborativo entre dos naciones, entre instituciones, entre zoológicos públicos y privados, entre dependencias de gobierno. Entonces, esto es de colaboración, ¿no? Colaborar, comunicar lo que hacemos, educar y capacitar al personal y a los futuros conservacionistas, sostenibilidad, ética y bienestar animal. Ahorita voy a hacer énfasis en esa parte, ¿no? Hay muchas especies que ya se encuentran en zoológicos, pero lo más importante es que muchas de estas especies ya están amenazadas. Entonces hay que aprovechar que ya están en los zoológicos para hacer un manejo de poblaciones en pro de su conservación. Hay por ahí un documento ya científico en el que ya han estudiado el valor de la conservación en zoológicos y se habla que un 25% de las especies que en las últimas décadas han mejorado su situación, o sea, se han alejado de la extinción. Uno de ellos es el lobo mexicano, otro el cóndor de California. Ambos pasaron, al menos en la lista de México, de especies en peligro de extinción, de la clasificación de probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción. Ese es un gran brinco, que algunas especies no lo logran y se extinguen. Esas dos especies mexicanas, que es el lobo mexicano y el cóndor de California, en estos últimos años es cuando lograron ese brinco de probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción, que es un gran paso, ¿no? Se está alejando de la extinción. Y por ahí hay varias especies, algunas más conocidas que otras, que si no hubiera sido por su reproducción en zoológicos, estarían extintas definitivamente, ¿no? Estas son algunas de las especies que gracias a zoológicos que han trabajado arduamente en recuperarlas, hoy en día se han alejado de la extinción, ¿no? Entre ellas, pues como notarán, hay varias especies mexicanas, ¿no? Hurón de patas negras, cóndor de California, lobo mexicano, ajolote xochimilco, entre otras. ¿Qué hacen los zoológicos? Tienen muchas actividades que a veces, como decía al principio, se nos olvida platicarlas, ¿no? Es importante difundirlas. Se reproducen especies en peligro en los zoológicos, se desarrollan programas de educación ambiental, le llamamos también educación para la conservación. Para muchos de nosotros fue el primer contacto con la naturaleza, porque vivimos en grandes ciudades que hay poco contacto con la naturaleza y alrededor del mundo se calcula que 700 millones de personas visitan zoológicos en todos los países del mundo, los principales zoológicos más reconocidos. Entonces es una gran oportunidad tener a todas estas personas que se atraen atraídas por estas especies. Hay que aprovechar esa visita, ¿no? ¿Qué hacen los zoológicos? Aislamos de las amenazas. Allá afuera no está fácil. Quien haya ido, muchos de ustedes trabajan en campo o hacen prácticas de campo, se darán cuenta que la situación no está fácil. Allá afuera hay muchas amenazas un zoológico aísla a un acuario, aísla de esas amenazas. Quisiéramos que allá fuera un paraíso terrenal y allá tuviéramos pudiéramos mantener vivas a todas estas especies, pero no es así. Entonces tenemos que tener alternativas y tenemos que tomar las decisiones a tiempo, ¿no? No esperarnos a que quede un ejemplar de una especie como ha sucedido y la extinción es inminente. Entonces, los aislamos de cierta, por ejemplo, yo soy médico veterinario de formación,
hay enfermedades como la quitridiomicosis o el hongo quítrido que está matando anfibios alrededor del mundo. Bueno, en un zoológico, si tomamos las precauciones adecuadas, podemos aislarlos de esa enfermedad, en lo que logramos ver cómo a través de manejo del ambiente empezamos a eliminar ese hongo, que va a estar bien difícil porque ya se esparció a todo el mundo. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de aislar ciertas poblaciones que están en grave riesgo de esa enfermedad que está matando a individuos y a poblaciones y especies. Ya hay especies documentadas que se extinguieron, que pues la enfermedad fue el motivo de extinción final, aunado a todo lo que sucede hacia alrededor en su hábitat, ¿no? Se genera mucha información en los zoológicos. Veo ahí un letrero que quedan como 8 minutos. Bueno, ahí nos conectamos de nuevo a la misma dirección, decía Noé, ¿no? Para continuar con el tema ahorita que se nos corte. Pero bueno, informamos, generamos mucha información, como les decía, para muchos de nosotros hubiera sido imposible estudiar estas especies si no nos hubiéramos acercado a un zoológico con el simple interés como estudiante. Pues yo empecé como servicio social en el zoológico y fue mi gran oportunidad para pues conocer estas especies y aprender de ellas. Entonces se genera mucha información valiosísima para el manejo y la conservación de estas especies a través de diferentes medios, ¿no? Hacemos investigación básica y aplicada, y muchos investigadores pues trabajan tanto en el zoológico como en vida silvestre. Captación de fondos para muchos proyectos de conservación. La única fuente de financiamiento fue proyectos de conservación in situ, en su lugar de origen. Las fuentes de financiamiento son los propios zoológicos. Entonces, muchos zoológicos que son privados y que cobran la entrada, pues parte de ese dinero se va directamente a la conservación. Se habla de ser la segunda, tercera fuente principal de financiamiento de proyectos de conservación in situ, ¿no? Se aprovechan esas relaciones públicas que se logran a través de los zoológicos. Hay programas de educación local en los zoológicos de la Ciudad de México. Hemos tenido programas con la SEP para que los niños de primaria asistan al zoológico a tomar clases, ¿no?, de biología y aspectos relacionados. También hay programas in situ en el lugar, con los indígenas, con las poblaciones que comparten el hábitat con estas especies. También hay programas financiados por zoológicos, ¿no? Hay proyectos de campo, obviamente. Algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de salir a campo a trabajar con las mismas especies con las que trabajamos en zoológicos, como el cóndor de California, por ejemplo, y aprovechamos esa experiencia que tomamos a través de los años en el manejo de estos animales para, pues, aplicarlo en vida silvestre, y es lo que ha permitido recuperar a muchas de estas especies. Hablaba del cóndor de California, creo que tenemos unas diapositivas más adelante. Publicaciones, aunque a veces está muy acotado porque publicamos en medios no tan masivos y pues algunos estudiantes y profesionistas lo leerán. Necesitamos hacer más difusión, más publicación para difusión en medios más masivos y para la gente pues simplemente interesada en el tema, que no son profesionistas en la materia. Entrenamiento y desarrollo de capacidades, entrenamiento de personal para trabajo en vida silvestre. Hay muchos alumnos que hemos tenido de biología, de veterinaria, que hoy en día trabajan en campo y fuera de México, inclusive con algunas especies tan raras como orangutanes, que pues su primer contacto con estos animales fue un zoológico, y de ahí fueron adentrándose en la conservación y entrenándose, ¿no? ¿Qué más hacemos en zoológicos? Se contratan investigadores de campo para la conservación. Muchos de los investigadores que están en campo trabajando por recuperar especies son pagados por zoológicos y acuarios.
a lo mejor parte de su tiempo están en el zoológico, pero otra parte están en campo trabajando en la conservación. Eso es lo importante, vincular esas actividades de un lado y otro. Planes de manejo colaborativo, les daba el ejemplo del bisonte, habemos algunos zoológicos ayudando o revisando el programa de recuperación del bisonte en México, junto con gente que trabaja en campo con bisontes en el norte de México. Bueno, trabajamos o colaboramos en esos planes de manejo de especies silvestres para su recuperación. Se participa en muchos comités para desarrollar estrategias, proyectos, lineamientos para conservar especies. Trabajamos, aunque no debería de ser nuestra principal actividad en México, los zoológicos funcionan como centros de rescate y rehabilitación de especies, ¿no? Porque no hay otro lugar a donde mandarlos, están muy acotados los espacios para este tipo de actividades, pues le entramos al quite y como zoológicos también disponemos de espacio para algunas de estas especies. Y nuevamente la colaboración, ¿no? Ahora, todo esto, no es fácil, ¿no? Trabajar con estas especies en zoológicos. Si no trabajamos en conjunto con el resto de la comunidad de zoológicos, pues mantener la diversidad genética en los zoológicos es difícil, el espacio disponible es finito, tenemos poco espacio para todo lo que quisiéramos hacer. Vamos a regresar al tema de espacio en un ratito. El costo de estos programas se ha calculado y un cóndor cuesta millones de dólares, porque es lo que se le ha invertido en promedio a cada cóndor en el programa. Entonces, el costo es importante en estos proyectos. La factibilidad de reintroducciones, que es una de las herramientas, no es la única, pues no es para todas las especies, vamos, hay especies muy difíciles de reintroducir, hay dificultades de mantener algunas especies que no tenemos tanto conocimiento como quisiéramos, controlar enfermedades infecciosas y no infecciosas, la parte de bienestar, voy a abundar en el tema en unos momentos que se va a cortar en un minuto más o menos, y no todas las especies que tenemos ahí son estamos con proyectos de conservación, sin embargo, nos permiten llegar a más gente que se interesa. Hay animales muy taquilleros que la gente busca en un zoológico. No quiero decir que todos los zoológicos tengan que tener todas las especies, sin embargo, algunos las tenemos, o tenemos muchas, ¿no? En Chapultepec, pues tenemos la fortuna de tener los dos pandas gigantes más longevos fuera de China. Los únicos que no son propiedad de China, pues nacieron aquí en México hace muchos años, hace 30 y hace 33 años. Bueno, es un animal súper taquillero, súper carismático y nos permite que la gente vaya a ver al panda gigante y de paso conozca al lobo mexicano, al teporingo, al ajolote, a todas las especies nativas de México, y eso les permite ser los embajadores de la vida silvestre para dar a conocer a todas sus especies, a todas las otras especies que están en riesgo o en peligro. Y creo que se nos va a... No sé si ahí se ve, Noé, o todavía no. Se ve ¿Sí? muy bien, doctor. Perfecto. Gracias. Sí. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos.
Todavía no estaba hablando, que ahí me pusieron en el chat que no se oye, pero no. Estábamos esperando. Cuando me digan Noé, le sigo para que entren los que ya estaban. Ya, doctor Wall, ya puede iniciar, ya están la mayoría. Bien. Ya tenemos 233 asistentes. Adelante. Bien, gracias. Estábamos platicando de que pues hay dificultades, ¿no? No todo es fácil con estos animales, más bien todo es más difícil que como veterinarios, pues cuando estudiamos la carrera aprendemos sobre 9 especies domésticas más o menos. Cuando llegas a un zoológico te enfrentas a 230, 260 especies diferentes y esas no las estudiamos, ¿no? En la carrera, pero bueno, pues hay que seguirse preparando en el área porque es una variedad impresionante de especies con las que tenemos que lidiar todos los días. Entonces, uno de los problemas es mantener la diversidad genética en estos grupos o en estas poblaciones ex situ. Los genetistas pues, han calculado que para pensar que estamos manteniendo la diversidad genética tenemos que mantener el 90% de la diversidad genética existente. Hay veces que pues si iniciamos el programa del lobo mexicano con 7 ejemplares, 3 linajes, pues estaba bien difícil mantener una diversidad más allá de lo que traían esos 3 linajes. Entonces, de la diversidad existente cuando iniciamos uno de estos programas, ojalá que fuera la diversidad total de las especies, está muy difícil, mantenerlo a 100 años, el 90% de esa diversidad, podríamos pensar que estamos manteniendo esa diversidad genética de la especie. ¿Qué se requiere para esto? Pues un manejo genético, poblaciones autosustentables, manejo demográfico de la población, manejo médico veterinario, por supuesto, las enfermedades, y ese no es tema de ahorita. Por ahí vi una pregunta de COVID. Tenemos protocolos COVID para atender estos animales porque sabemos que algunas especies pueden ser más susceptibles al COVID que otras. Ya vimos casos en tigres y leones en el zoológico de Bronx, en granjas de minks en Europa y en perros y gatos. Hasta ahí no hemos visto otros contagios. Entonces, esta es una enfermedad de humanos. Ya nos estamos contagiando entre humanos, no sabemos exactamente el origen, en algún tiempo lo sabremos o se habrá de definir de dónde exactamente brincó o cómo brincó esa enfermedad al humano, pero actualmente es una enfermedad que se contagia de humano a humano y alguno que otro animal se está contagiando. Ahorita no es un factor importante. En cuanto al contagio de humanos, los animales no están siendo un factor importante hoy en día, es entre humanos. Pero bueno, ese es otro tema. Hay protocolos para proteger a nuestro personal, a los visitantes. Obviamente muchos zoológicos ya están abiertos a los visitantes y hay protocolos para proteger que no nos contagiamos entre nosotros, ¿no? Y de ahí, pues, protocolos internos para evitar algún contagio o disminuir el riesgo de contagios hacia los animales. Entonces, son varias actividades para mantener la diversidad genética, ver la parte de necesidades sociales, de comportamiento, es bien difícil cuando tenemos poquitos individuos de cada especie. Y para esto requerimos es un cálculo que se hizo hace algún tiempo, entre 250 y 500 ejemplares de la misma especie para mantener esa diversidad genética. Si tomamos en cuenta que con lobo mexicano iniciamos con 7 individuos,
con cóndor de California, con 27 ejemplares de cóndor, pues está bien lejos de 250 a 500 animales. Por eso esto hay que empezarlo antes de que sea demasiado tarde. No voy a entrar al tema de vaquita marina, pero yo no sé si es demasiado tarde intentar un esquema de semicautiverio, una cosa así, que ya se empezó a intentar hace 2, 3 años, pero ya está bien difícil, ¿no? Con tan pocos ejemplares. Vamos a echar unos cálculos. Alrededor del mundo hay alrededor de 1000 zoológicos bien organizados en asociaciones zoológicas, de zoológicos y acuarios. Pues tomando en cuenta el espacio disponible promedio de esos 1000 zoológicos alrededor del mundo, y si ocupamos la mitad del espacio, la mitad para especies en riesgo, en peligro de extinción, y la mitad para especies que manejemos para que la gente las conozca, como son las funciones educativas del zoológico, pues echándole cálculos, entre todos los zoológicos del mundo podríamos trabajar con 1000 a 2000 especies, bien hecho, ¿no? De manejo colaborativo de estas poblaciones. Tomando en cuenta el número de animales que conocemos hoy en día, mamíferos más de casi 5.500, aves 10.000 especies, reptiles 9.000, pues hay que escoger con cuáles vamos a trabajar, si no va a ser muy difícil abarcar todas, ver exactamente cuáles están en peor riesgo y que los zoológicos o acuarios pueden ayudar. Esas son las especies que hay que escoger, hay que hacer todo un análisis de las poblaciones, y hay que ver qué alternativas tenemos. Esta es una de las alternativas que se ha desarrollado con el paso del tiempo, los bancos de recursos genómicos, que le llamamos los zoológicos congelados. El más grande del mundo está en Escondido, California, en el Safari Park de San Diego, un súper zoológico, muy bien manejado. Pero tienen además una parte de investigación importantísima, y en ese instituto de investigación se tiene el zoológico congelado más grande del mundo, en donde hay pues muestras de material genético y de tejidos de miles y miles de especies, por si acaso, ¿no? Es nuestro banco de recursos. Hay otros bancos, hay otros zoológicos congelados más modestos. En Chapultepec tenemos un zoológico congelado pequeñito, tenemos las muestras de genética de lobos del programa del lobo mexicano en México, lo tenemos resguardado en el zoológico de Chapultepec. Entonces es más pequeñito, más modesto, pero ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Hay que buscar cuáles son nuestras fortalezas de cada institución para aprovecharlas. Ahora vamos a volarnos la barda y ver lo que la gente estudiosa del tema. John Coe es un arquitecto renombrado en el mundo de los zoológicos, ha venido a México, fabuloso platicar con John Coe sobre el futuro de los zoológicos, y tiene unas ideas que se van más allá del mundo. Pero bueno, hay que escucharlos y ver hacia dónde la gente estudiosa del tema cree que van los zoológicos. Hay muchas formas de zoológicos, desde lo que fue los zoológicos, las casas de las fieras de hace algunos siglos, a lo que son los zoológicos hoy en día. Él habla, y que así deberíamos de estar viendo las cosas, porque la conservación es a largo plazo. Habla de qué vamos a estar haciendo en zoológicos dentro de 25, 35 años. ¿Qué vamos a estar haciendo dentro de 50 años, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Para ir preparándonos para afrontar esas responsabilidades que tendremos, ¿no? Desde el zoológico moderno, zoológicos de inmersión, los bioparques, los zoológicos virtuales, ¿no? Hay mucho, el zoológico congelado, hay muchos tipos de zoológicos, algunos tenemos un poquito de cada uno, y creo que esa es la tendencia hoy en día, ¿no? De tener, pues reforzar algunas partes y especializarnos en otras, ¿no? Algunos hablan del diseño como una parte fundamental que tiene un impacto en la educación, tiene un impacto en la salud y el bienestar de los animales. Entonces, el diseño es fundamental
en estos ambientes ex situ de animales que tenemos en zoológicos y acuarios. El diseño es fundamental para el manejo, obviamente, y para un manejo que mantenga el bienestar animal, ¿no? Entonces, han cambiado mucho los diseños del siglo pasado a este. Los diseños han evolucionado y cada vez tenemos más especialistas, arquitectos en zoológicos que permiten pues un mejor manejo y mantener el bienestar, que se ha vuelto una parte importantísima. Ahora, más allá de eso, ¿no? Por ahí hay inclusive artículos que prevén que muchos zoológicos pues utilizarán desarrollos tecnológicos de simuladores, de experiencia de realidad virtual, de 4D, etcétera. Ya hay algunos avances al respecto. Es como un parque de diversiones. Bueno, yo no sé si vamos a llevar, al menos en nuestra latitud, los zoológicos hacia ese grado. Son experiencias que no son reales, pero son muy populares. Entonces, pues en el afán de buscar que la gente asista y que aprenda, pues a lo mejor habrá algunas cuestiones para desarrollar algunos de estos parques. Sin embargo, lo más valioso de los zoológicos hoy en día es el material que tenemos, ¿no? Los animales silvestres y el personal capacitado para atender estos animales, ¿no? Entonces, ténganlo en mente, esto es lo que le llaman zoológicos virtuales, pero pues veremos hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Lo importante son las especies. Y ahora esto sí está fuera del mundo, inclusive. John Coe habla de viaje en el tiempo. Esto es un visionario, John, muy impresionante cómo habla de lo que él ha vivido, y pues habla hasta de teletransportación, viajes virtuales, viajes en el tiempo, zoológicos como Arcas de Noé, como se han pensado colonias de humanos fuera del mundo, pues habrá también a futuro colonias de animales como Arcas de Noé fuera del mundo por lo que pueda pasar en este mundo, ¿no? Entonces, hasta allá va dentro de muchas, muchas décadas, pero ya se tendría que estar previendo por si acaso. Ahora, regresemos al paraíso terrenal, ¿no? Hay zoológicos, también conceptos de algunos de estos arquitectos y especialistas en la materia. Una de las ideas del propio John Coe habla de el on-zoo, el nosológico. Hay algunos esfuerzos que ya se han hecho. Podríamos tomar como ejemplo los viajes de ecoturismo a observar los gorilas en vida silvestre, a observar delfines en vida silvestre que se acercan a la gente en algunas playas. Ese tipo de contacto con la naturaleza es lo que ellos conciben como el nosológico, que voluntariamente los animales se acerquen. Entonces hay algunos esfuerzos. Por ahí hay un nosológico del demonio de Tasmania, en el que los animales se acercan a la gente si quieren, están prácticamente en vida silvestre y se acercan. Ese es sin barreras, ¿no? No hay barreras y ellos voluntariamente se acercan. Obviamente hay cierto grado de habituación, pero eso permite tener un contacto más cercano con la naturaleza, con ciertas condiciones de evitar transmisión de enfermedades, como ahorita está parado todo ese tipo de viajes a ver a los gorilas por la posibilidad de contagio de COVID inclusive. Entonces, las cosas tienen que ir cambiando conforme avanza y enfrentamos nuevos peligros, nuevos retos, ¿no? Pero es una idea que se tiene y que algunos están desarrollando. Este es el zoológico de Filadelfia, en el que los animales salen fuera de su albergue para trasladarse voluntariamente de un lado a otro, obviamente con todas las medidas de seguridad. Hemos hecho algunos, no es nada más esto de solo de Estados Unidos, que han desarrollado mucho el tema de arquitectura de paisaje. En otros lugares hemos hecho esfuerzos
más naturalistas, con troncos, etcétera, para que vayan y vengan los animales y compartamos ese ambiente de inmersión, que nos sintamos parte del ambiente de los animales. Nosotros compartimos el ambiente, no es nuestro ambiente, sino compartimos el mismo ambiente con estas especies, no somos dueños ni de las especies ni del ambiente, tenemos que compartirlo. ¿Cómo lograr que la gente y los visitantes se sientan parte de ese entorno? A través de albergues y de arquitectura de inmersión, ¿no? Que nos sintamos parte y que los mismos elementos que vemos dentro de los albergues se reflejen afuera, donde nosotros vamos caminando y sintamos que estamos en el mismo lugar, ¿no? Porque compartimos ese ambiente. Y eso es algo fundamental en la parte de educación ambiental. Entro ligeramente al tema de bienestar animal, que es una prioridad hoy en día, ¿no? En los zoológicos. Algunos zoológicos, como los zoológicos de la Ciudad de México, tenemos una dirección de conservación y bienestar animal. Así de importante es. Algunos zoológicos como, no sé, por mencionar algunos, y seguramente dejo afuera algunos excelentes zoológicos en México, pero Guadalajara, Zacango tiene una excelente área de bienestar, African Safari, entre muchos otros, tienen áreas de bienestar ya bien establecidas para estar evaluando el bienestar de los animales. El bienestar es un tema importante. Como veterinarios hoy en día damos materias de bienestar animal, diplomados de bienestar animal, para que los futuros profesionistas se envuelvan en la parte de bienestar animal. Como médicos veterinarios, nuestras principales funciones van encaminadas a mantener la salud y el bienestar animal. Y de ahí se deriva toda nuestra labor diaria. Y eso se refleja en los animales silvestres bajo cuidado humano en zoológicos. Hay dos modelos de bienestar animal. Les iba a comentar, el bienestar animal es un estado del animal, no es algo que yo le doy bienestar al animal, y a veces se confunde, ¿no? A veces la gente cree que yo le estoy dando el bienestar al animal, y no es así. Yo doy las condiciones para que el animal mantenga un bienestar animal adecuado. Entonces, hay dos modelos importantes: el modelo de las 5 libertades, que es el más difundido. Creo que viene una diapositiva de esta ahorita, y el modelo de los 5 dominios que promueve la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, que lo pueden, ahí está la referencia a la derecha, lo pueden consultar abiertamente. El modelo de las 5 libertades fue hecho para animales domésticos de granja en Inglaterra hace muchos años, y lo adaptamos a los animales silvestres. Inclusive fuimos más allá de adaptarlo, le añadimos otras 2 libertades para animales silvestres bajo cuidado humano, libres de ejercer control sobre su calidad de vida. Y hay una foto de un aditamento muy famoso que el elefante puede escoger si se quiere bañar o no. Entonces, él sabe que si le pica ese botón, le cae agua en una regadera de presión y se baña cuando al elefante se le antoja. Eso es una libertad adicional que hacemos énfasis añadiendo estas 2, de ejercer control sobre su calidad de vida. Hay esfuerzos, no nada más fuera de México, sino en México también, de cómo lograr lo que veíamos, ¿no? De que el animal, si quiere salir de su albergue e ir a visitar otra parte del zoológico, medidas de seguridad adecuadas, va y viene. Hay varios albergues de ese tipo. Entonces, pues ellos están ejerciendo un control sobre lo que quieren. Si quiero salir al frío o me quiero quedar adentro, puedo entrar y salir a voluntad, como hoy en día. Antes obligábamos a los animales a resguardarse. Pobrecitos, van a tener frío en la noche, hay que resguardarlos, ¿no? Y se guardaban y hasta el otro día salían. Hoy en día, con ciertas modificaciones de los albergues, permitimos que entren y salgan durante la noche si ellos quieren, ¿no? Y libres de aburrimiento, aunque están contenidos en las otras 5 libertades, pues es para darle mucho énfasis a esa parte, ¿no? Entretenerlos en zoológicos a través de programas de enriquecimiento ambiental. Lo pueden consultar en la página de WhatsApp, es el modelo de los dominios. Hay un dominio mental, promovemos experiencias positivas, evitamos experiencias negativas, y hay 4 dominios físicos o funcionales, que es la nutrición, el entorno, la salud física y la conducta. Todo eso estamos revisando todos los días,
en todos los animales que se atienden bajo cuidado humano. Ahora, ¿y la conservación qué? Bueno, pues es parte de, dijimos, el bienestar animal es una herramienta para lograr la conservación. Este es otro de los proyectos de los más avanzados en el mundo. El rinoceronte blanco africano del norte está a punto de extinguirse. Queda una hembra y dos hembras, la mamá y la hija, y es todo lo que queda de esta especie. Entonces, un equipo multidisciplinario a nivel mundial está tratando de recuperar con los embriones que han obtenido. Algunas organizaciones, algunos zoológicos están inclusive teniendo rinocerontes para trasplante de embriones, para en algún momento utilizar esos vientres, ese útero de una especie muy similar que es el rinoceronte blanco del sur, que es más numeroso, e implantar embriones puros de rinoceronte blanco del norte, que está a punto de extinguirse porque ya solo hay dos hembras, pero tienen embriones congelados. Entonces ya se ha avanzado mucho, ya obtuvieron crías de transferencia de embriones de la especie del sur, y ahora viene lo bueno, ¿no? Implantar embriones. Entonces, este es el uso de la tecnología de punta en la recuperación de especies, que es sumamente costoso y laborioso, pero se está haciendo, no se está desperdiciando la oportunidad de poderlo hacer, y algunas especies, como seguramente lo hará el rinoceronte blanco del norte, se lograrán salvar gracias a la tecnología y al esfuerzo de instituciones e individuos que se dedican de tiempo completo a estas actividades. Este es otro esquema del zoológico de Jersey, que se inauguró en 1959, pero ya fue el primer zoológico que se pensó para la conservación de especies, definitivamente. Entonces, es un ejemplo a seguir. Durante todos estos años tiene historias de éxito en la conservación muy importantes, y hoy en día están promoviendo el tema o el concepto del rewilding, que, híjole, está bien difícil traducirlo, pero hay una traducción de resilvestración, que suena horrible en español, suena mejor en inglés, pero es un esquema que están desarrollando a detalle para recuperar especies, y que la gente se involucre, recuperar ecosistemas completos para que esas especies puedan sobrevivir. Ahí está la página del Instituto Durrell, que es el zoológico de Jersey. Muchos lo conocemos como zoológico de Jersey porque así fue durante muchos años. Hoy en día es una institución de conservación que desarrolla muchos proyectos. Tienen esquemas, también ahí está la dirección para consultar esta información, también de Durrell, de la organización Durrell, que fue el fundador, Gerald Durrell. Ya murió él, pero su legado es impresionante, ¿no? Todo lo que han hecho para recuperar especies y ecosistemas completos, países completos, como Madagascar. Han trabajado muchas especies de Madagascar en algunas islas también, y hay información ya desarrollada para la recuperación de especies, que no es nada más el trabajo que hacemos dentro del zoológico. Tienen algunos esquemas de cómo involucrar a las localidades y a la gente local en sus proyectos de conservación. Nuevamente ahí está la dirección para consultarlo. Este otro esquema de conservación de tercera generación de John Coe. También es algo a tomar en cuenta, y tiene que ver con este esquema. A lo mejor le llamamos diferente, y el que promovemos como zoológico se le llama conservación integrada. Casi tiene los mismos elementos que estos otros dos proyectos o estrategias, ¿no? Este es cómo hace conservación el zoológico de Jersey, a través de vincular el zoológico con programas de campo, en campo. Tiene una cantidad de programas en campo financiados por el mismo zoológico muy impresionante, y un área de conservación como tal, para vincular los esfuerzos de todos. Si no, el zoológico solo no puede hacer solito la conservación. Por eso promovemos el esquema o estrategia de conservación integrada.
Ahora, ¿y en México qué, no? Bueno, vamos a nuestras latitudes, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si tenemos alrededor de, bueno, 125 zoológicos registrados, algunos no están funcionando, solamente se registraron a 3 semanas, de la Asociación de Zoológicos Criadores de Acuarios, que es una asociación que agrupa a los principales zoológicos de México. En promedio habemos por ahí 40 zoológicos. Bueno, echando cuentas como las cuentas de hace rato para mantener la diversidad genética, pues podríamos entrarle entre todos, disponiendo de cierto espacio, que siempre es finito, 40, 80 especies. Entonces tendríamos que escoger muy bien qué especies podemos trabajar. Hay esfuerzos de diferentes zoológicos. Este fue del rescate ecológico del zoológico de Chapultepec hace unos años, que se transformó de lo que era el parque de Chapultepec para ir a ver animales en jaulas a lo que hoy en día pues tiene una visión para ver los animales de otra forma, ¿no? A través de ese diseño de ambientes más naturalistas, ¿no? Y de inmersión de paisajes. Lo pongo esto porque pues yo trabajo ahí y pues es mi mejor ejemplo porque tengo todo, pero hay zoológicos en México que están renovándose en varias ciudades de México. Tienen zoológicos importantes en donde se van renovando poco a poco, desde el diseño, por un lado, y nuevas especies, nuevos programas de conservación, ante todo el respeto por los animales y el bienestar animal, y darles algunos elementos para que se sientan como en casa, ¿no? Sabemos que el espacio está definido, el espacio, pues quisiéramos que hubiera más espacio, pero a veces no lo tenemos físicamente, entonces hacemos de ese espacio pues lo más naturalista posible para que el animal no sienta que está dentro de una jaula, que tradicionalmente les han llamado jaulas. Es un entorno, un albergue que está ambientado para las necesidades del animal, y pues ahí vemos animales muy a gusto disfrutar de su entorno todos los días, ¿no? Del antes y el después, así podemos lograr entornos mucho mejores que le permiten a la gente apreciar, a los visitantes apreciar a los animales con mucho respeto, ¿no? Y eso es lo más importante. Aquí les decía, este es de dragón, que a través de un tronco permitíamos que algunos animales salieran a otro espacio diferente de su albergue y pudieran pues observar la gente a los animales desde otro punto de vista. Lo importante de todo esto es que los animales lo disfruten, mantener su salud y bienestar y ayudarnos en los programas de educación, ¿no? Que la gente pueda ver y apreciar de cerca con toda la magnitud que tienen estas especies silvestres, y que salgan del zoológico pensando que podemos hacer algo por la naturaleza y todavía tenemos tiempo de que no se extingan estas especies. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de programas de educación para la conservación, a través de programas de bienestar animal. Estas son actividades de enriquecimiento ambiental, le llamamos. Pasan pues, todo el día ahí, entonces procuramos, aunque aseguramos la dieta, el nutriólogo en un plato le puede poner la dieta perfecta, pero en vida silvestre tardarían 8 o 10 horas en buscar este alimento. Entonces procuramos repartirlo, esa misma dieta, en varias veces al día, escondido, etcétera, para que se entretengan más buscando el alimento, que en nosotros se los aseguramos desde el punto de vista de alimentación y nutrición. Ahora, contribuciones, solo voy a poner 2 pequeños ejemplos de lo que están haciendo los zoológicos en México. Uno de ellos es el cóndor de California. Estamos contribuyendo directamente enviando animales nacidos en zoológico de Chapultepec a vida silvestre, ¿no? Este es un programa que lleva muchos años, binacional, trabajamos con Estados Unidos muy de cerca, y hoy en día pues tenemos la fortuna de poder participar en un proyecto en el que ya se están liberando animales nacidos. No es fácil, tardamos mucho, esto es a largo plazo. Este programa lo iniciamos hace casi 30 años, ¿no? Y ya hemos ido y venido al zoológico y del zoológico, y el programa va avanzando, ¿no? Poco a poco.
Entonces, estas son liberaciones de animales nacidos en vida, en zoológicos y que hoy en día habitan en vida silvestre y se están reproduciendo y están repoblando en donde se había extirpado y estuvo a punto de extinguirse esta especie, ¿no? Lobo mexicano, no se diga, muchos zoológicos en México y Estados Unidos trabajan directamente con lobo mexicano, los hemos mantenido, los hemos reproducido, tenemos el banco de gametos del programa del lobo mexicano resguardado en nitrógeno líquido en el zoológico de Chapultepec, en la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México. Doctor Well, otra vez nos va a cortar el Zoom. Entonces, nos quedan como 5 minutos y se va a volver a cerrar. Vamos a volver a dar la pausa y una disculpa al público, también a usted, doctor. Vamos a dar una pausa y nos volvemos a conectar. Nos quedan 5 minutos para que nos cierre nuevamente el Zoom. Ok, a ver si me da tiempo de llegar a conclusiones. Si no, pues espero que nos conectemos de nuevo y ya nada más para las conclusiones y comentarios finales. Este es nada más, bien, este es de lobo mexicano. Los 3 zoológicos de la Ciudad de México han hecho un aporte importante. Esto es en colaboración, es en conjunto de todos los zoológicos de México, pero para que se den cuenta más o menos de cada institución lo que aporta. San Juan de Aragón aportó, para empezar, un linaje, uno de los 3 linajes del lobo mexicano. Hay 3 linajes con el que se inició la recuperación del lobo mexicano. Los primeros... 2 de ellos son de Estados Unidos, el McBride y el Ghost Ranch, y el tercer linaje fundamental para recuperar genéticamente al lobo mexicano lo aportó con ejemplares de San Juan de Aragón. Se le llama linaje San Juan de Aragón, así de importante ha sido San Juan de Aragón en la recuperación del lobo. Y ahí hay, con el paso de los años, el número de camadas que ha aportado, 42 camadas, 185 lobos mexicanos con el paso de los últimos 30 años. Entonces, pues cada zoológico aporta una parte en esto de la conservación de esta especie tan importante para nosotros. La investigación ha sido fundamental, se trabaja mucho en estudiar la biología de los animales, estudiar sus enfermedades. Aldo Leopold, que fue un naturalista de Estados Unidos que trabajó mucho tiempo en México, conocía perfectamente nuestra situación, escribió ahí los biólogos me van a decir otra cosa, pero seguramente el primer libro bien estructurado de la fauna silvestre mexicana lo escribió Aldo Leopold. Posteriormente hay excelentes libros de la fauna silvestre mexicana por biólogos mexicanos, pero bueno, conocía nuestra situación y él hablaba hace casi 100 años que las enfermedades en la conservación de la vida silvestre se habían subestimado radicalmente. Así hasta son una frase que usan los patólogos de animales silvestres en sus cursos, de lo importante que pueden tener las enfermedades en la conservación. Entonces, se han estudiado muchos temas de enfermedades de estas especies en zoológicos. Precisamente ahorita hablábamos del COVID, pues estamos aprendiendo el COVID y ya aprendimos que los tigres y leones son susceptibles. Bien, entonces les platicaba la parte de investigación. Hay muchísimos ejemplos de tan solo el proyecto que les decía de recuperar al rinoceronte blanco del norte, con unos cuantos embriones que tienen congelados, con 2 hembras que son las últimas de su especie. Pues gracias a la tecnología de punta y a la investigación, pues se está intentando recuperar, que seguramente lo lograrán y se tomará como ejemplo para otras especies. Obviamente esas son especies en peligro crítico y que, bueno, se está invirtiendo tiempo, mucho dinero en esa recuperación. Sin embargo, tendremos que ser preventivos, ¿no? Y buscar la forma de hacer conservación en su lugar de origen y evitando que se sigan deteriorando las condiciones, pero eso es bien difícil, ¿no? Hay que hacerlo, es una de las herramientas, ¿no? Entonces les comentaba, como parte de la investigación, ha habido estudios como hablando de especies nativas de México, como el de las alteraciones cromosómicas, genéticas,
asociadas a tumores que han provocado la muerte de algunos lobos mexicanos. Entonces, pues se han estudiado con muestras de animales provenientes de zoológicos y se han hecho estudios de cómo está relacionada la genética con este tipo de alteraciones y de problemas que provocan problemas clínicos graves como tumoraciones y que se está estudiando para tratar de evitarlos en las generaciones. Les platicaba técnicas de laboratorio que usamos, por ejemplo, para el cóndor de California, aunque en el cóndor de los Andes, que el escudo de la UNAM tiene un cóndor de los Andes, por si no lo han notado, tiene un águila real y un cóndor, pero de los Andes. O no sabían hace muchos años que había cóndor en México, o pues más bien era la universidad para todo Latinoamérica y escogieron una especie de Latinoamérica que era el cóndor de los Andes. Bueno, el cóndor de los Andes se sabe desde que nace, desde que abres el huevo cuando haces una ovocesárea, sabe si es macho o hembra, por la carúncula que tienen arriba del pico. El macho la tiene muy prominente, la hembra no la tiene. En cóndor de California no se puede saber si es macho o hembra. Entonces, recientemente, en el Laboratorio de Genética para la Conservación de los Zoológicos de la Ciudad de México, se implementó la técnica para saber si son machos o hembras desde que nacen, ¿no? A través de técnicas moleculares. Quisiéramos hacer 1000 proyectos, pero pues no siempre da el tiempo ni el financiamiento para todo, y tenemos que enfocarnos a ciertas especies, ¿no? Este es otro proyecto muy reciente. Estamos transformando la Casa del Elefante que hay en el Zoológico de Chapultepec en un centro de conservación de anfibios. Sabemos que los anfibios están a punto, muchas de las especies se enfrentan grandes amenazas alrededor del mundo. Pues hoy en día pues tenemos que hacer un esfuerzo para que en poco espacio podamos tener varias especies y ayudar a su conservación. Entonces está transformando este espacio que pues los elefantes tienen un mejor espacio en el Zoológico de San Juan de Aragón. Estamos reaprovechando este espacio en Chapultepec para hacer un humedal en donde va a haber varias especies de los ajolotes de México. Tenemos, nuevamente los biólogos me corregirán, pero hay 18 especies de ajolotes en México. 16 de ellas son nativas, endémicas de México. Y pues vamos a procurar tener todas las especies para que la gente por lo pronto los conozca. Es un centro de investigación, centro de conservación de anfibios de México y algunas otras especies que decidamos trabajar con ellas, ¿no? Entonces está rehabilitando un espacio para tener un área educativa como un museo interactivo y un humedal, y que la gente se meta al ambiente del ajolote y conozca las particularidades del mismo, tomando como ejemplo el ajolote de Xochimilco, pero pues tratando de apoyar a más especies en peligro por la gran diversidad que tenemos de anfibios en México, ¿no? Entonces está rehabilitando un espacio que de otra forma pues ya no tendría mucha utilidad, y de una especie que manteníamos en ese lugar, pues hoy vamos a tener unas 30 especies más o menos en las que se va a estar desarrollando programas en colaboración con la UNAM, con la UAM, con instituciones de investigación, otros zoológicos, la ASCARM, Asociación de Zoológicos, para recuperar especies que requieran un apoyo, ¿no? Recuerden que el espacio es muy definido y muy pequeño para nuestro gusto. En los zoológicos hay que aprovechar de la mejor manera los espacios para ayudar a recuperar las especies que tengamos la posibilidad de hacerlo. Ese es un esquema del Museo del Ajolote, del humedal, en la que la gente podrá ver en un ambiente de inmersión, meterse a ese ambiente. Obviamente, como es agua, pues habrá cristales para poderlo ver desde afuera y no mojarse. No es para tanto eso de la inmersión, pero esa es la idea, ¿no? Que la gente se sienta parte de ese ambiente y no somos dueños del ambiente. Compartimos el ambiente con estas especies. Otra función que hablamos a veces muy poco de ella, en otros países hay centros de rehabilitación y de rescate, etcétera. En México los zoológicos hemos tenido que tomar parte en este asunto. Esa es una de las dos lobas
marinas que se rescataron en noviembre del año pasado de una caja, las iban a exportar ilegalmente a otro país. No nos metimos mucho en esa parte. A nosotros nos encargaron por parte de Profepa y de las autoridades, que son quienes depositan estas especies y las decomisan, nos encargaron pues a los 2 ejemplares que venían en malas condiciones, se recuperaron. Durante meses estuvieron sondeándose para que sobrevivieran hasta que aprendieron a comer, y hoy en día pues están aprovechando que no hay visitantes al zoológico todavía, pues están utilizando el estanque más grande para hacer ejercicio e ir creciendo, y están en muy buenas condiciones. Bueno, los zoológicos en México estamos tomando parte de esa actividad de rescate y rehabilitación de especies, y recibimos cientos, cada zoológico, cientos de individuos de producto del tráfico ilegal, y tenemos la capacidad instalada de instalaciones y personal que atiende a estos animales. ¿En qué otro lugar van a encontrar esta capacidad instalada si no es en los zoológicos? Y estamos apoyando a las autoridades federales en el rescate de estas especies. Otro ejemplo, está en construcción un centro de rehabilitación, rescate y rehabilitación de aves rapaces en el zoológico de San Juan de Aragón, que han trabajado durante muchos años con aves rapaces que nos depositan las autoridades federales, y pues estamos haciendo un esfuerzo por rehabilitarlas, y a futuro pues a lo mejor podremos reintroducir algunas. Por el momento es para atender ese gran número de aves rapaces que recibimos en los zoológicos año con año, producto del tráfico ilegal. Y este es un ejemplo. Pongo muchas fotos de los zoológicos de la Ciudad de México porque ahí trabajo y son las que tengo a la mano, pero hay muchos zoológicos en México trabajando por la conservación. Este es uno de los muchos ejemplos. Reino Animal, un zoológico privado que está haciendo un esfuerzo bien interesante por vincularse con las localidades cercanas al zoológico, cercanas a su estado, está en el Estado de México, y por atender ciertas cuestiones de manera más allá de simplemente el zoológico. Entonces, aunque vimos ejemplos de fuera de México de este concepto de conservación integrada y del rewilding o resilvestración, que ya tiene algunos años este concepto, se ha ido depurando. Bueno, hay zoológicos que nos estamos vinculando a ese trabajo en vida silvestre, a las comunidades, a los centros de investigación, a los otros zoológicos, para intentar recuperar especies y ecosistemas. Entonces, este zoológico simplemente es un ejemplo de lo que están haciendo muchos de los zoológicos hoy en día en México. Se vinculan a reservas agroecológicas, a otros programas de liberación de especies que reciben, también liberan algunos aves rapaces, trabajan con polinizadores, que es otro tema gigantesco, que estamos a punto de perder nuestros polinizadores, ya sea insectos, murciélagos, colibríes, etcétera, y están en riesgo. Entonces, pues también tendremos que hacer nuestra parte como nosotros para hacer la situación de esos grupos, ¿no? Al final del día, ya para redondear todo esto, evaluar el impacto que tenemos los zoológicos y acuarios no es fácil, sobre todo en los programas educativos. Me dicen, ¿y qué tanto avanzaron con sus programas educativos? Bueno, es bien difícil saber. Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo a través de educación para la conservación, pero no sabemos cuántos individuos llegaron a su casa a separar la basura, a cuidar el agua, a cuidar la energía. Es bien difícil de evaluar el impacto real, pero sabemos que lo tenemos. Algunos tienen algunas encuestas de salida en el que se nota el cambio de actitud de cuando llegó la persona al zoológico y cuando salió del zoológico. Pero ya de ahí a ver si realmente hizo lo que dice que va a hacer, eso es ya bien difícil, porque es ir a su casa a ver cuál fue el cambio de actitud real, ¿no? Pero bueno, se hace un esfuerzo muy impresionante en los zoológicos para estos programas educativos. Algunos zoológicos ya apoyan proyectos de conservación, como lo veíamos ahorita, pero es necesario que nos transformemos
en organizaciones conservacionistas como el Esquemites, el Zoológico de Jersey, que es parte de una organización de conservación, y el zoológico hace su parte, pero está el trabajo en campo y el trabajo que coordina todas las actividades de conservación. ¿Qué tenemos que hacer para lograr todo esto? Una, reevaluar la misión de los zoológicos. La conservación es nuestra misión primordial, con muchas, con muchas herramientas, entre ellas el simple hecho de que la gente lo considera un espacio público, recreativo, pues nos sirve como herramienta para que lleguen millones de personas al zoológico cada año, ¿no? Balancear estas prioridades in situ, ex situ, ver cuáles son animales que tienen valor de exhibición para atraer a la gente y que escuchen de los programas de conservación. Esa es la importancia de esos embajadores de la vida silvestre que tenemos en los zoológicos. Estimar la capacidad de carga de los zoológicos, ¿no? El espacio y el financiamiento para distribuir esos recursos que son acotados, ¿no? Quisiéramos tener mucho más presupuesto en todos los zoológicos públicos y privados, pero pues también es limitado. Entonces hay que buscar más financiamiento por un lado, pero por otro, acotar en lo que realmente podemos hacer, ¿no? Estimar esa capacidad de carga, emplear científicos con experiencia en la conservación. Ya muchos zoológicos tienen gente trabajando en campo, en estos proyectos de conservación como parte del staff de los zoológicos, ¿no? Comunicar de manera adecuada estos esfuerzos. A veces no nos deberíamos de dar el tiempo porque es parte de nuestras funciones, la difusión, pero se nos olvida difundir estas cosas de lo que ya se está haciendo, ¿no? Comunicarlo de manera adecuada. Especialización de zoológicos, bueno, algunos son, cada vez hay, algunos son acuarios, otros herpetarios, se dedican más a cierta especie, entonces podríamos pensar en cierta especialización para no tratar de abarcar todo. Hay zoológicos como Chapultepec, Aragón, que pues tienen especies de todos lados del mundo y esa ha sido su función, ¿no? Dar a conocer estas especies a todos los millones de visitantes, ¿no? Compartir la información, evitar inventar el hilo negro, ¿no? Ya hay mucho trabajo andado. En México, como en todo, prácticamente todo Latinoamérica, nos pasa lo mismo, ¿no? Hay periodos políticos de los que dependen muchos de los zoológicos, sobre todo aquellos públicos, y entonces parece que los que llegan, pues inventan el hilo negro. Y no, si hubiera pasado eso en Chapultepec, con el proyecto de Cóndor, pues estaríamos empezando de nuevo lo que iniciamos hace 30 años, cuando pensamos, oigan, hay que empezar con los cóndores porque no hay ninguna institución en México trabajando con cóndor de California y Estados Unidos ya le avanzó y nosotros no. Hay que iniciar gestiones, albergues, y ver la relación con Estados Unidos para que nos manden. Todos los cóndores de California estaban en Estados Unidos en ese entonces y por fin nos destinaron con el paso del tiempo 2 parejas que ya se han reproducido y sus crías ya han llegado a liberarse en vida silvestre en Baja California. Entonces, si hubiera cortado ese proyecto, pues empezaríamos de nuevo y perderíamos mucho tiempo. Hay que evitar eso, ¿no? Evitar descubrir el hilo negro porque hay mucho andado. Y de instituciones de fuera de México, ya vieron la cantidad de información que hay generada en otros países, hay que aprovecharla, ya se andó el camino. Y por otro lado, en México hay los programas de acción para la conservación de especies, los PACES, de varias especies prioritarias, pues hay que sumarnos como zoológicos porque hay una parte de trabajo de animales bajo cuidado humano de la recuperación de varias de estas especies. Definir fortalezas de cada institución. Hay instituciones con excelentes áreas de bienestar animal, otras con excelentes áreas de educación ambiental, otras con ciertas trabajo andado como Aragón con los lobos mexicanos. Entonces hay que definir esas fortalezas, no podemos abarcar todo, sería imposible no me gusta mucho la palabra, pero hay que tropicalizar, ¿no? Adaptarnos a eso que ya se ve en otras partes del mundo y adaptarlo a nuestra situación y condición cultural, política, etcétera, para que funcione aquí, ¿no? No podemos abarcar todo, quisiéramos un financiamiento como lo tienen muchos zoológicos de Estados Unidos, no lo vamos a tener, tenemos que ubicar nuestros recursos en donde somos
buenos y en lo que estamos haciendo muy bien, pues afianzar y apuntalar esas actividades y en conjunto hacer la labor entre todos los zoológicos y acuarios, ¿no? Trabajo en equipo, zoológicos, acuarios, las asociaciones, autoridades y dependencias de gobierno, ONGs, instituciones académicas y de investigación, de veras que entre todos sí podemos hacer este trabajo de conservación. Solos, cada zoológico por su cuenta, imposible lograrlo. Esto es trabajo de equipo, es necesario pues ese trabajo de equipo para sumar esfuerzos y unir voluntades. Muchos de estos esfuerzos se logran porque alguna persona se enfocó a una especie y dijo, yo voy a hacer algo por esta, hay que ayudarlos, ¿no? Y hay que apoyarlos en su trabajo, porque eso es como se logra a trabajar. Abajo a la derecha es el equipo de campo y algunos que nos colamos por ahí para ayudarlos. Del Cóndor de California en México, hay 3 personas que llevan años ahí trabajando inicialmente en condiciones de a menos 30, menos 40 grados centígrados en tiendas de campaña. Eso es un esfuerzo bien importante y gracias a ellos, a Juan, Catalina, Mohamed, entre otros biólogos que han trabajado allá afuera, se tiene un programa de conservación del cóndor de California y hoy hay más de 40 cóndores volando libremente en una reserva, gracias al esfuerzo que se hizo en zoológicos y la colaboración entre instituciones y entre 2 países, ¿no? Al final del día, pues yo voy para allá. La conservación, no olvidar el bienestar y alejarnos de la extinción de muchas especies que están en riesgo y que todavía podemos hacer algo por ellas. Los zoológicos solamente son una de las herramientas para trabajar en conservación, pero nos podemos vincular con todas las otras herramientas. Eso es lo que hay que hacer y promover hoy en día esa misión primordial para recuperar especies y sus ecosistemas, ¿no? Y según yo, eso es todo. Muchas gracias. Sí, le agradecemos al doctor Wall su excelente conferencia y de hecho han surgido muchas preguntas, de hecho todas muy interesantes. Me voy a atrever a leer algunas, no vamos a poder leerlas todas, pero una pregunta que está muy ligada, que de hecho son en realidad como 3 personas que preguntaban, es ¿de qué manera podemos crear un vínculo real con las autoridades respecto a la necesidad de la existencia de los zoológicos e instituciones similares? ¿Y cómo se puede reforzar y qué prioridades hay que dar en las políticas públicas para apoyar la conservación y dedicarle mayor recurso económico a los zoológicos? ¿Cómo se podría hacer, doctor? Bueno. Uy, bueno, quisiera tener la respuesta concreta porque nos sacaría de apuros a todos, ¿no? Pero bueno, todos los zoológicos en México están registrados, a menos que por ahí haya algún zoológico clandestino que es difícil hoy en día, pero todos estamos registrados en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Muchos somos UMAS, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Los zoológicos de la Ciudad de México somos una UMA. Otros son PIMS, que son predios o instalaciones que manejan vida silvestre de manera confinada, los famosos PIMS. Pero bueno, todos estamos registrados. Entonces, para empezar, tenemos un vínculo directo con las autoridades y hoy en día ese vínculo se ha reforzado. De veras que recibimos miles, entre todos los zoológicos de México, miles de ejemplares de animales rescatados del tráfico ilegal por parte de Profepa, por parte de la Semarnat, las autoridades involucradas en eso. Entonces hay un vínculo directo. Ahora, muchos, como les decía yo, de los que trabajamos en zoológicos o estamos asociados a esta labor, ayudamos en esos comités que se forman de expertos o de personas interesadas en diferentes especies prioritarias, que por ejemplo la CONAN, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tiene un área de especies prioritarias,
en la que muchos nos invitan a trabajar en sus comités para opinar, para decir para dónde vamos, qué hace falta, en conjunto con autoridades y expertos de universidades, instituciones de investigación, zoológicos y acuarios, la Asociación de Zoológicos también por su cuenta, y todos participamos. Entonces ya hay un vínculo, el chiste es reforzarlo, ¿no? Y considerar que los zoológicos somos parte natural de esos programas de recuperación de especies. Para algunas especies ha sido ya la única opción. Para otras, pues simplemente reforzamos a través de dinámicas educativas y algunos letreros en los zoológicos de qué se está haciendo en vida silvestre por recuperar las especies. Entonces ya lo hay que afianzar esos trabajos, y como veían, pues algunas tesis pues se hacen por parte de la UNAM, de la UAM, de muchas otras universidades que trabajan en los zoológicos, porque tenemos pues la posibilidad de que algunos estudiantes o profesionistas, inclusive de posgrado, maestrías, doctorados, trabajen algunos de sus tesis y recabando información a partir de estas instituciones. Entonces, ya existen esos vínculos, hay que reforzarlos y sentarnos a ver hacia dónde dirigimos las prioridades que, como les decía, Semarnat, CONAN, Dirección General de Vida Silvestre, ya están haciendo ese esfuerzo para agruparnos en comités. Por ejemplo, el de bisonte es muy reciente y me da mucho gusto que estemos pensando ya en restablecer uno de los principales herbívoros de las praderas del norte de México para restablecer la ecología de esos espacios, iniciando por el bisonte, ¿no? Que es fabulosa la idea, hacer corredores ecológicos entre unas áreas y otras a través de esta especie y del hábitat que requiere. Entonces, y eso está vinculando hasta rancheros, dueños de la tierra que están interesados en hacer conservación en sus tierras. Eso es fundamental, ¿no? El trabajo de la gente, los privados, ¿no? Áreas privadas que se sumen a la conservación. Hay un espacio importante de UMAS que son privadas y que se suman a espacios, a áreas de valor ambiental, y que antes eran ranchos ganaderos y hoy en día son espacios para vida silvestre. Entonces, esto es trabajo en conjunto y hay que reforzar esos vínculos que ya existen, ¿no? Gracias, doctor Wall. Hay otra pregunta que la plantea Hugo. ¿Qué se debería de recuperar de personajes históricos como Alfonso Luis Herrera, Manuel Cabrera y Don Lupe para la educación ambiental y el papel de los zoológicos? Bueno, hay mucho que hacer. Precisamente dentro de 3 años cumplimos 100 años. Este libro lo vamos a presentar muy pronto, ya se editó y el autor, que es Fernando Ortiz Monasterio, habla de la vida de Alfonso L. Herrera precisamente. Entonces, hay que ensalzar, es el padre de la biología, ustedes biólogos me dirán, pero es un personaje que es poco conocido en México y fuera de México es muy reconocido. Fue el fundador del Zoológico Chapultepec y lleva su nombre, el Zoológico Chapultepec. Vamos a procurar de que de aquí a los 100 años de la primera piedra del Zoológico de Chapultepec, pues podamos recordar a algunos de los personajes que han pasado por ahí, pues que la gente se dé cuenta de que no fue cualquier persona quien fundó ese zoológico, tenía una visión importante de lo que era, pues hasta hablar de conservación inclusive, y pues hay que recordarlos tanto a él como a otras personas que han pasado por ahí. Don Lupe, pues es un trabajador que ya se jubiló, de los guardaanimales más queridos del zoológico de Chapultepec, y que bueno, personalmente fue quien me enseñó a manejar animales en cuarentena del hospital. Pues tenemos mucho que agradecerle a él y a muchos que han estado por ahí y que siguen estando, y médicos veterinarios que fueron los pioneros en la medicina de animales silvestres, porque no se sabía mucho hace algunas décadas.
y gracias a ellos pues empezó a estudiar y a atender a estos animales, que no es cosa fácil y que fueron los que para muchos fueron sus profesores en la facultad y que los enseñaron a trabajar con estos animales. Entonces sí, claro, pues hay que hacer mucho por eso, por recordar a todos los que han sido fundadores de esta área, ¿no? Doctor, le pregunta Diana Cristal, ¿hay alguna base de datos de zoológicos con ejemplares congelados? La más que es pública y que, bueno, se puede obtener la información, que les decía, el zoológico congelado de la Sociedad Zoológica de San Diego, que está en el Parque Safari de Escondido, que es parte de los dos zoológicos que tiene esa organización. Ahí tienen un catálogo del zoológico congelado, que de todo lo que tienen ahí congelado. Entonces, seguramente habrá otras instituciones que tengan publicado. El de los zoológicos de la Ciudad de México, básicamente, pues tenemos las especies, muchas de las especies que tenemos ahí a la mano, y tenemos el banco de gametos de especies de lobo mexicano, con los ejemplares que se ha logrado pues, obtener esperma y congelar espermatozoides, tejido ovárico, y esa es la lista que tenemos. No es tan grande como quisiéramos, pero pues es un avance. Pero sí, el más desarrollado, tienen publicado ahí la lista de todas las especies que tienen algún material genético, y es el de San Diego. Sí. Perfecto. De hecho, nos volvió a aparecer lo de la sesión de Zoom que se va a concluir, y debido a que ya estamos en el tiempo de que se concluya el seminario, las demás preguntas se las haremos llegar al doctor Wall. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta conferencia del Seminario Rafael Martín del Campo, organizado por el Laboratorio de Vertebrados, y los esperamos para la siguiente conferencia, que es el martes 6 de octubre, en donde nos va a dar la conferencia el doctor Gabriel Gutiérrez, con el tema de presencia de murciélagos en la cultura mexicana, entre el amor y el odio. El profesor Gabriel Gutiérrez es un profesor de la FE de Zaragoza. Sí, es que debido a que ahorita la situación del tiempo, por eso es que no vamos a poder dar todas las preguntas, pero se las haremos llegar al doctor Wall. No sé, doctor Wall, ¿algo que quiera concluir? Bien, no, pues agradecerles nuevamente que nos permitan difundir un poco el trabajo que se hace en los zoológicos en general. Les digo, hay muchas instituciones importantes en la conservación en todo México, distribuidos en varios lugares, en varias ciudades. No quiero empezar a mencionar unos porque me van a faltar otros. Puse, como les digo, fotos de los de la Ciudad de México porque es donde laboro todos los días, pero eso no quiere decir que otros zoológicos estén haciendo un trabajo importante. Por ahí mencioné algunos que tienen unas áreas muy importantes de educación ambiental, de bienestar animal, de trabajo clínico con los animales y de conservación, por supuesto. Hay muchos zoológicos ya trabajando en conservación de especies, reintroduciendo algunos ejemplares de estas especies, y que están haciendo su labor. A lo mejor vemos ejemplos de otros países que están sumamente desarrollados porque tienen una economía muy fuerte, y hay algunos zoológicos privados que tienen mucha lana de donadores, etcétera. Bueno, como les decía, hay que tropicalizar, adaptarnos a esos avances que hay, y enfocarnos a lo que somos buenos en hacer, ¿no? Hay algunas especies con las que ya estamos trabajando hace muchos años. Entre todos, no es nada más un zoológico, sino entre todos estamos apoyando a las autoridades para recuperar, y cada quien una especie, y cada quien pone su granito de arena, como decimos, ¿no? Hay que apoyar a quienes ya están haciendo estos trabajos en campo, en zoológicos, y buscar financiamiento. El principal problema en general en Latinoamérica es el financiamiento de proyectos. Pues hay que salir a buscar más allá de las puertas del zoológico
estos financiamientos y aprender a colaborar entre todos. Generalmente tenemos estudiantes de universidades, ahorita no por la situación sanitaria, pero tenemos muchos estudiantes preparándose, haciendo tesis de licenciatura y de posgrado, y eso nos ayuda a nosotros a cumplir con esa misión, ¿no? Y con esa herramienta que es la ciencia y la investigación. Entonces, acérquense a los zoológicos de sus estados para ayudar en sus labores y aprender toda la labor que se hace allá adentro y cómo, como les digo y insisto mucho, este es trabajo de equipo. No podemos hacer todo lo que quisiéramos si no es con la ayuda de autoridades, universidades, centros de investigación, para ayudarnos a complementar estas herramientas que tenemos para la conservación y seguramente definiendo cada vez más qué especies somos o tenemos que apoyar, que les digo, Semarnat, CONANT ya tiene bien definidos muchas de estas especies, pues tenemos que sumarnos a esos esfuerzos para ver cómo cada quien puede aportar desde su casa y hacia afuera, pues con la gente, los visitantes que tenemos que no están metidos mucho en el área, pues también podemos a través de los programas educativos llegar a ellos. Tan solo en el Zoológico de Chapultepec tenemos una exposición del uso de plásticos, de cómo llega nuestro plástico por el drenaje aquí en la ciudad a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de las costas, pues nuestros desechos llegan hasta allá. Entonces, transformamos un albergue con vista subacuática a un exhibidor de los plásticos que llegan al mar y seguramente mucha gente se dará cuenta que pues, su bolsa de plástico va a acabar en el mar y va a poder a lo mejor matar a algún animal que se la tragó o que se enredó, y eso es parte de nuestra labor. Entonces, procurar pues, visitar los zoológicos y aprender de lo que se está haciendo y ver cómo ayudarnos a cumplir con nuestra misión, que es la conservación de especies a través de muchas herramientas, ¿no? Les agradezco nuevamente, Noé, y a todo el equipo ahí de la Facultad de Ciencias, de la invitación y ahí estamos en contacto con todo gusto. Sí, les agradecemos al doctor Gual y a todas y todos ustedes por su asistencia y nos vemos el siguiente martes. Esténse al pendiente de las redes sociales para ver el video. Vamos a procurar que se pueda editar y se pueda apuntar todo el video. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor Gual. Le mandamos a Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan buena tarde gracias. a todas y todos. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.